Hoy día vamos a ver los lípidos. Los lípidos también son una biomolécula orgánica. Están conformados principalmente por un esqueleto de carbono que se une a átomos de hidrógeno y oxígeno, pero también estos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos son moléculas que son apolares, no tienen polos. Por tanto, como no tienen polos, son insolubles en agua u otros solventes que sean polares. Por tanto, vamos a decir que los lípidos son hidrofóbicos, no tienen interacción con el agua. En cambio, al ser moléculas apolares, son solubles en solventes apolares. Es por esta razón que cuando tenemos grasa en las manos no la podemos sacar con agua, sino que necesitamos otros constituyentes, como por ejemplo los constituyentes apolares que tiene el jabón. Estos son benzina, alcohol, acetona, algunos detergentes, entre otros. Por tanto, si nosotros queremos quitar una grasa, podemos hacerla con solventes apolares. Las funciones de los lípidos son variadas. La principal función que tiene es de reserva energética. Ellos se almacenan en el tejido adiposo luego de la degradación de los carbohidratos. Pueden utilizarse como un método de energía. Son estructurales. Forman parte de la membrana celular. Todos ya sabemos que la membrana plasmática está constituida de fosfolípidos. Estas son moléculas anfipáticas que forman micelas en el medio acuoso. Otras funciones que pueden tener, ¿cierto? Son algunas funciones hormonales. Existen hormonas esteroidales que son derivadas del colesterol. Entre ellas tenemos cortisol, testosterona, estrógenos, progesterona. A su vez, algunas vitaminas se producen a partir del isopreno, como por ejemplo la vitamina A, D, E y K. Por tanto, tenemos función de reserva energética, estructural y hormonales. Los lípidos son biomoléculas y vimos que las biomoléculas son polímeros orgánicos. Están formados por la unión de varias unidades repetitivas, denominadas monómeros. En este caso, el monómero vendrían siendo los ácidos grasos. Los ácidos grasos se unen entre sí a través del enlace éster. De esta forma, al unirse varios ácidos grasos, va a formar un lípido. Los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Pueden ser saturados en el caso de que solo tengan enlaces simples, o pueden ser insaturados en el caso que presenten dobles o triples enlaces. Los saturados son aquellos que tienen un punto de fusión muy alto, por tanto a temperatura ambiente ellos son sólidos. Como son sólidos, van a provocar la acumulación de lípidos en las arterias, lo que puede provocar algunas cardiopatías o aterosclerosis. En el caso de los insaturados, al presentar enlaces dobles o triples, tienen un bajo punto de fusión, por tanto, ellos en ambiente, ¿cierto?, vendrían siendo de tipo líquido. Aquí tenemos principalmente los aceites. Un consumo moderado de alguno de estos aceites puede reducir el riesgo de aterosclerosis, principalmente el consumo de omega 3. Y por tanto, este va a ser fundamental en la gestación o en el desarrollo del sistema nervioso del niño. Cuando nosotros unimos estos ácidos grasos a una molécula de glicerina, podemos tener los acilglicéridos. Si tenemos un ácido graso unido a la molécula de glicerina, podemos tener un monoglicérido. Si tenemos dos unidos a una molécula de glicerina, tenemos un diglicérido. Y si tenemos tres unidos a una molécula de glicerina, podemos tener los triglicéridos, que son de suma importancia para nosotros. Los triglicéridos son sintetizados en el hígado y son almacenados, ¿cierto?, en el tejido adiposo en unas células denominadas los adipocitos. En altos niveles también pueden provocar ciertas enfermedades como obesidad, cardiopatía, pancreatitis, entre otras. Otro lípido de importancia son los fosfolípidos. Los fosfolípidos están formados por un grupo fosfato, una molécula de glicerina que se une a dos ácidos grasos. Uno de los ácidos grasos es saturado, es decir, tiene solamente enlaces simples,
y el otro ácido graso es insaturado, es decir, tiene doble enlace. Son muy abundantes en la membrana plasmática y permiten que la membrana plasmática sea selectiva al paso de sustancias, dado que los fosfolípidos son una molécula anfipática. Eso quiere decir que tienen una porción o un polo que es polar, que tiene carga y por tanto al tener carga puede tener contacto con el agua, que vendría siendo el grupo fosfato, y tiene una región apolar que está dada por los ácidos grasos y que por tanto no puede tener contacto con el agua. Esto le permite formar una doble capa que va a ser selectiva al paso de sustancias. No cualquier sustancia va a poder llegar y atravesar la membrana plasmática, siendo un componente estructural fundamental para la célula. Otros lípidos de importancia vendrían siendo los esteroles. Los esteroles cumplen un rol fundamental, dado que al derivar del colesterol, primero cumple diversas funciones. El colesterol, como ya vimos anteriormente, forma un rol estructural en la membrana plasmática. El colesterol o las moléculas de colesterol están insertas entre medio de la membrana, otorgando rigidez. Mientras más colesterol tenga la membrana plasmática, más rigidez va a otorgar. Pero a su vez va a permitir sintetizar algunas vitaminas y algunas hormonas como vimos anteriormente. Existen hormonas lipídicas que se sintetizan a partir del colesterol y estas son hormonas esteroidales. Entre ellas, vuelvo a repetir, las hormonas sexuales o el cortisol. También va a permitir la síntesis de ácidos biliares, que son aquellos que emulsionan las grasas para poder eliminarlas, ¿cierto?, a través del torrente sanguíneo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto.